Como hemos aprendido, cómo el pensamiento de la creación de hacer el bien a sus criaturas está trabajando en las vasijas que fue creada y lo brinda a recibir la luz en orden de otorgar, y es toda forma aceptable excepto en el corazón de piedra. Y lo que vamos a aprender ahora es por qué este sistema existe, lo que significa que el Creador creó una vasija, un deseo de recibir por la luz, y esta vasija recibe lo mucho que pueda en orden de otorgar. Ambas directa en la forma de Adam Kadmon, y también después del rompimiento, cuando Malhut se mezcló con Binah. También los mundos de Atzila, Briah, Yetzirah y Asiya. Y lo que es especial de ellos es que Malhut entró en Binah y le dio a Binah todas las cualidades de Malhut. Entonces Binah entendió y supo cómo supervisar o recibir y corregir a la Malhut. Entonces resulta que la luz vino del Creador y dividió su influencia en los 5 Parsufim de Ak, Galgalta, Av, Saj, Ma, Bon, Nefesh, Ruach, Neshama, Yehida, Haya, Yehida. Y después de esta luz entró a Sat de Binah, a Saj, y desde Saj inclusive entró a Gar, y Sat de Binah, Gar es Jochma, Jochma estima oculta. Jochma es la cabeza del mundo de Atzilut. Sat de Binah es Abba Veima de Atzilut. Sat de Binah, que estuvo en la incorporación de Malhut con Binah, donde aprendimos que tenemos el Parsuf, Nekudot de Saj, que llegó abajo y recibió de Neji de Galgalta la impresión de 4/3, y después fue restringida. Entonces Malhut, que está en Neji de Galgalta, se mezcla con Binah, lo cual fue en Nekudot de Saj, y todos estos Ibugim que vinieron después en el mundo de Nekudim a Kadnut, de Kadnut a Gadlut, donde el rompimiento ocurrió, fueron el resultado de la incorporación de Malhut en Binah. Después, en los mundos de Atzilut, llegaron estos rompimientos del mundo de Saj, y llegó esta, que es Galgalta Beinaim, vasijas de otorgamiento con cualidades de Binah, y de la incorporación de Malhut en Binah, 3 mundos adicionales fueron creados: Briah, Yetzirah y Asiya. Entonces, este sistema completo, si lo dibujamos aquí, es
este Esgar de Atzilut. Y aquí está Sad de Atzilut, Son, y las partes de Son Briah, Yetzirah, Asiya. Entonces, este sistema completo está diseñado, está preparado para la corrección de el creado, del emanado, del futuro emanado. Porque resulta que están todas las posibilidades de incorporación de Malhut en Binah, excepto por el Lev Haeben, el corazón de piedra. El corazón de piedra es esa parte de la creación que no puede ser corregida, porque no puede mezclarse con Binah. ¿Por qué? ¿O de qué manera este sistema del creado tiene esta responsabilidad del desarrollo? Porque contiene todas las posibilidades de la incorporación del creado, la cualidad de recepción con las cualidades del otorgamiento. Malhut en Binah. Y en el futuro creado, no simplemente será la incorporación de Malhut en Binah, sino la incorporación de Binah en Malhut, donde las cualidades del otorgamiento entran en el creado y le da este libre albedrío de elegir estas cualidades sobre su propia naturaleza. Y así es como trabaja. Después de los mundos fueron creados y alcanzaron ahí su propio fin de la corrección, donde a través de la incorporación de Malhut en Binah, ahora es tiempo de que ahora es momento de el creado. Este creado fue creado a través del punto central, Malhut de Ein Sof. El punto central de todos los igulim, de todos los círculos, de todos los aspectos, de todos los discernimientos, de todas las fases de esta luz, en este Malhut está incorporado en el final de todos los olamot, de todos los mundos. Esto pasó a través del mundo de Ak y esto fue incorporado en el final de todos los mundos y desde este punto fue creado la incorporación. En orden de crear esta criatura que tiene la incorporación de Malhut en Binah dentro, los mundos necesitaron elevarse a un grado donde pueden dar nacimiento a un nuevo Parsuf a través de toda esta conexión. Los mundos en sí mismos, son un estado después del escrutinio del Hasé de Yetzirah. Este es el paso de Asiya Yetzirah, y en el Hasé esto mantiene a los mundos
¿Por qué? Nosotros aprendimos que en orden de dar nacimiento a los mundos, son de Atzilut, necesita elevarse a Abba Veima. Y desde ahí, dar nacimiento al mundo de Briah, y entonces Yetzirah y Asiyah. Y por encima son de Atzilut, están en lugar de Abba Veima, y Abba Veima es colocado en lugar superior, como hemos aprendido en diagramas anteriores, y vemos que no es suficiente esto para dar nacimiento al creado. Este creado será llamado Adam o Adam Arishon, porque su trabajo es asemejarse al Creador en el futuro. De la palabra asemejarse será llamado Adam. En orden de crear este Adam, los mundos necesitan estar en un estado donde son de Atzilut, está en Abba Veima, y ahí disminuye a la persona para que la persona que es nacida en esta diferencia entre los mundos y Briah, en los mundos de Briah, y esta incorporación de Malhut en Binah y el Adam es la incorporación de Binah en Malhut. Entonces, la persona es nacida de tal manera porque hay un Rosh en el mundo de Briah, y dentro del mundo de Yetzirah hay garganta y un cuerpo, y en el punto medio Asiyah, Raglaim, y en el mundo de Asiyah. Y este es su parsuf de Adam Arishon. Está entre los mundos de Briah. Y un parsuf normal, Rosh, Tov, Sof. La diferencia entre esto y el resto de los parsufim es que esto es nacido de tal manera donde las vasijas que pertenecen a la parte inferior del parsuf, llamado Ahab, estas vasijas están restringidas. Él no las usa. El Ahab no está clarificado, no está escudriñado, está enteramente en su Galgalta Binah, Hagat Neji de las luces, lo que significa que hay Galgalta Binam de las vasijas, donde Nefesh Ruach y Nefesh Ruach de las luces. Y su Ahab sobre las vasijas restringidas, lo que significa Neshama, Haya y Ejida, estas luces están todavía en la forma de luces circundantes, y esa es la razón por la que nace circuncidado. Y una parte, la suma de estas vasijas están en Atzilut y otras están debajo del Parsá. Y nosotros sabemos que por debajo del Parsá, también en el mundo de Nekodim y en el mundo de Atzilut, es un lugar donde la luz superior no puede aparecer y brindar corrección a las vasijas. Más bien, en orden de existir y de ser corregida, necesitan elevarse por encima del Parsá. Las luces que brindan la corrección, llamadas luz de Absaj, vienen solo arriba, debajo del Parsá.
Y en orden de corregir la vasija de Adam Rishon y brindar esta corrección, necesitamos elevarlo por encima del parsá. Pero si nosotros tenemos que elevarlo por encima del parsá, ¿qué vamos a obtener? Hagamos este mismo diagrama. Hay espacio de Asiya, Yetzirah, Briah, son de Atzilut, que es permanente, Abba Veima, Arehampin, Atik, טאבור קבוע וכן הלאה. la posición permanente de Tabur y Son. ובכן, העולמות עומדים כך, שעולם העשייה, Entonces, en los mundos están posicionados así. El mundo de Asiya está por debajo del Hasa, del mundo de Yetzirah. El mundo de Yetzirah, su parte superior está en Atzilut, por arriba, por debajo del Parsá. Y en el mundo de Briah, למה מתלבשים העולמות יצירה על הבריאה בחטא? está en el lugar de Atzilut, שעומדים כאן, porque el mundo de Yetzirah se reviste en Briah, en su punto medio, porque es Atzilut. Aquí, en su punto permanente, tiene este revestimiento donde Serampin y Malhut se están posicionados de tal manera que están revestidos el uno con el otro. Entonces, cualquier que entra en el lugar del mundo de Atzilut también adquiere la misma relación entre las vasijas, יצירה ובריאה כמו זון דאצילות. como en nuestro caso, Yetzirah y Briah se revisten en son de Atzilut. שעלו לאבא ואמא, Y también el Adam Rishon nació en el son de Atzilut, que se elevó a Abba Veima, מקבל אותו מבנה, כמו שדיברנו. זה ראש שלו, y él también adquiere la misma estructura. Este es su Rosh, su garganta, גוף, el Guf y Raglaim, piernas. וזה Y, האדם הראשון בעת שנולד. y este es el Adam Rishon en el momento de su nacimiento. צריכים, Y después, כדי לתקן אותו, רק להעלות אותו למעלה מפרסה, ואז הוא מקבל. en orden de corregirlo, él simplemente tiene que elevarse por encima del Parsá y entonces recibir la luz de Absag y entonces entra en la corrección וזה נגמרת. ומגיעים, y toda la creación alcanza su conclusión בורא. y entran al final de la corrección, la equivalencia de este Adam הנשמה הזאת שנקראת, con el Creador, que es el pensamiento de la creación, de hacer el bien a sus creaciones, lo cual es llamado la Adam Arishon, pero esto no es suficiente. אי אפשר להעלות את הכלים למעלה מפרסה. Como hemos visto en el rompimiento de las vasijas, no puedes elevar las vasijas por encima del Parsá y con eso todo será corregido, porque nosotros no tenemos la conexión entre Bina y Malhut de esta manera. La conexión entre Bina y Malhut solo puede ser a través de una incorporación completa entre todo el Parsuf. Todo el Parsuf de Malhut en el Parsuf de Bina y todo el Parsuf de Bina en el Malhut. Y esta incorporación solo puede ser alcanzada solo si este Parsuf ולכן צריכים להביא אותו לשבירה. fue roto con el rompimiento de este Parsuf, como en el mundo de Nekudim. Y esa es la razón por la cual le llamamos rompimiento. ¿Por qué hay este rompimiento? שנקרא תוספת שבת, Para eso tenemos la luz Tosefet Shabbat, la adición del sábado, del Shabbat. ובאור הזה כל
Y en esta luz, todos estos mundos, junto con el Adam Arishon dentro de él, ellos se elevan por primera vez, pero no se elevan en una corrección, pero por esta iluminación especial que viene desde arriba, que suprime las vasijas que no están corregidas y eleva las vasijas corregidas para que todos puedan ascender. Y en el Adam Arishon completamente se le llama, tiene 10 sefirot. Este Parsuf. Las raglaim ascienden de tal manera en el que solo las piernas permanecen debajo. Y en esta parte que permanece abajo, no se da cuenta de esta parte inferior por dos razones. La primera razón es porque esta parte, raglaim, están en el primero 6 de el lugar del mundo de Briah, llamado el nacimiento, que permanecen a las vasijas de Binah. Entonces no puedes ver que dentro de Binah existen cualidades, deseos que no han sido corregidos. Y él nunca usó estas vasijas. Esa es la razón por la cual no sabe qué tanto están dentro de sí mismo, no de la iluminación superior, pero en sí mismas están en el deseo de recibir para recibir, y en tal estado donde están por debajo de estas vasijas, él no esperó para que pueda elevarse al recibir este Shabbat adicional. Esta es la ascensión número 1. No esperó, pero él extendió esta luz en sí mismo con la esperanza de recibirlo en orden de otorgar. Él hace un sibuj de acá, un acoplamiento por golpe, y extiende esta luz al guf dentro de sus vasijas, y cuando la luz pasa por el parsá, nosotros tenemos un rompimiento aquí. Y después, como usual, en el mundo de Nekudim, las vasijas cayeron. Todas estas vasijas se rompieron de tal manera en la que sí, esto fue repartido en el mundo de Atzilut, como está dicho en la Torá, que él estuvo en el jardín del Edén y comió de todos los frutos del jardín, y en esta adición del Shabbat, que se eleva todavía más, estaba prohibido para él probar, excepto de la porción que está dentro del Parsá, llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estos son los árboles del jardín. Atzilut es llamado el jardín de Edén. Y ahora todas estas vasijas que se rompieron, lo que significa ambas, Galgalta Beinaim y el Ahab, y la incorporación entre Galgalta Beinaim y su Ahab. Su Ahab, su Galgalta Beinaim. El beneficio es, como usual,
meterá en el rompimiento de las vasijas. Galgalta Beinaim no puede entrar a la corrección como antes. El Ahab verifica que no puede trabajar con ello. Este es el corazón de piedra. No en el corazón como tuvimos en la corrección de los mundos, pero el corazón de piedra en las almas. Nosotros tenemos el Galgalta Beinaim incorporado en el Ahab y el Ahab incorporado en el Galgalta Beinaim. La incorporación de Galgalta Beinaim y Ahab nos da la habilidad de examinar, de verificar qué es lo que tenemos en el Ahab. Tenemos Osem, Jotem, P, cualidades en Galgalta Beinaim que entran en estos tres, las cualidades del otorgamiento, y se verifica en cada una de ellas qué es lo que puede ser corregido. Entonces resulta que hay corrección en la suma de las vasijas y su incorporación con Galgalta Beinaim y Ahab. Esta se llama Klipa Noga, cáscara de Noga. Hay una parte del Ahab que puede ser corregida y hay una parte del Ahab, como hemos discutido, que resulta ser el corazón de piedra. Y en estos tres niveles, y la incorporación de Ahab en Galgalta Beinaim le da al Adam la habilidad de poder ascender. La habilidad de ascender, donde decide correctamente las decisiones que tiene que hacer, y esto causa más ascensiones. Estos son tres ascensos que puede causar. ¿Cómo es la corrección sentida en el Adam? ¿Y en qué estado entra en este rompimiento? Adam corrompe su entorno, con la excepción de los mundos de Avia de Kedushá, o en adición a los mundos de Avia de Kedushá, emergen también los mundos de impureza, de donde desciende a su lugar, Yetzirah hacia Avia, por debajo del Parsá, son de Atzilut, por encima del Parsá, Abba Beima, y son por el Tabur general. Este es vía de Kedushá. Y en adición a esto, a este Briah Yetzirah Asiyah, que le corresponden, vía de Klipa, de las cáscaras, y Adam en sus vasijas rotas, las vasijas rotas del Adam Arishon, y esto está entre dos sistemas. Y él existe entre estos dos, justo como fue nacido en los mundos de Avia y también en las vasijas rotas que están entre estos mundos. Y lo que fue añadido es Avia de Klipa, que hacen ver a la persona a cada momento la falta de corrección dentro de él. Y vía de Kedushá le provee las luces para la corrección, lo que significa un lado, el lado de las klipot, les brinda vasijas que no están corregidas, que iluminan a las vasijas correctas, que el Adam siente que no están corregidas, y entonces se dirige a la vía de Kedushá y recibe las luces de la corrección.
Y entonces la persona, el Adam, se siente entre esos dos sistemas de santidad, de Kedushá, o Binah, y luego la Klipa de Nogá, y él comienza a escudriñar la incorporación de Malhut en Binah junto, debido a que el Galgalta Beinaim cayó a su Ahab, y a través de sus escudriños, él obtuvo el discernimiento en sus propias vasijas de recepción, en las que puede llegar al otorgamiento. Y entonces llega al Klipá de Noga, y aquí es como ocurrió el rompimiento. El Ahab también tiene una Klipá con 3 Klipot impuras. La gran nube, un viento tempestuoso y un viento que está en fuego. Esto corresponden al mundo de Asiyah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Briah. Nosotros podemos escribirlo aquí. Estos son los nombres. El viento tormentoso, la gran nube y el fuego ardiente. Y Noga ya es un escudriño en el que está clasificando estas vasijas rotas, donde el Galgalta Beinaim entra en el Ahab, y entonces el Adam de este Ahab clasifica estas vasijas que pueden ser atribuidas a Kedushá, a la santidad. Y por lo tanto, a través de todas estas clasificaciones, estos órdenes, esta elección libre, hay en el Adam esta sensación de sí mismo. Todo está en esta clipa de Noga, porque de hecho las vasijas de Ahab vienen del Creador, de la vasija que el Creador creó. Y los Kelim de Kedushá también vienen del Creador, de las cualidades del Creador. Entonces resulta que la Klipa de Noga es el lugar que conecta entre las vasijas de otorgamiento y las vasijas de recepción, del otorgamiento a la recepción, y en medio de estas dos cualidades, el Adam siente su libertad, su libre albedrío, que no está en el control bajo el Creador, bajo la perspectiva, ya sea bajo la perspectiva de las vasijas o de las luces. Entonces puede determinarse a sí mismo. Yo, por alguna razón, y por esta razón es llamado Adam, a través de estas clasificaciones. Este ordenamiento que ocurre en esta clipa de Noga, en el mundo de corrección, en el mundo de Atzilut, ellas no entran ahí en los mundos, pero más bien hay un descenso a un estado donde hay verdaderamente libre albedrío, donde a través de estos discernimientos de Galgalta Beinaim y la incorporación de Galgalta Beinaim en el Ahab, los mundos de Aviyah, de Kedushá, de santidad, vía dentro de la Klipot y operan sobre estos discernimientos. Y es claro en la persona dónde se encuentra y dónde están sus vasijas rotas y dónde puede realizar un escudriño en este sistema que está por debajo de la barrera. Así que debajo del Mahzom, debajo de esta barrera, hay también dos fuerzas, bueno contra malo, que operan en las vasijas rotas
en orden de brindarlo a la corrección. Pero lo que es especial aquí en esta barrera es que la persona está en oscuridad, lo que significa sin la conciencia de que existe dentro de la naturaleza del Creador. Sí siente la sensación del bien y siente al Creador y se siente a sí mismo que él está en un estado roto, como la Torah nos dice. El Adán, el hombre, estaba en el jardín del Edén y sintió vergüenza y él se comenzó a ocultar del Creador, que aparentemente él estaba en este jardín. Entonces, de tal manera, la persona comienza a sentir dónde se encuentra, siente sus vasijas contra el entorno en donde él se encuentra, contra las luces, las cualidades del Creador. Y él no tiene el libre albedrío y esto determina su estado de necesidad, de dónde él se encuentra, opuesto a las cualidades del otorgamiento. Y en tal estado no puede haber una decisión. La decisión solo puede ser en un estado donde la persona o el Adam no siente que está siendo coercionado a escoger el bien. Más bien es que él, por él mismo, alcanza primero que nada los discernimientos de las cualidades de lo que es bueno y comienza a pensar por sí mismo este entorno de Avia de Kedushá contra este Avia de Tumá, de impureza, y estos discernimientos que ha construido en sí, que ha establecido en sí mismo en esta escalera de valores. Con esto comienza a crecer. De lo contrario, no habría libre albedrío. De lo contrario, no podríamos decir con certeza que el Adán o el hombre opera bajo esta necesidad de lo que ve bueno o malo, y claramente siempre va a escoger lo bueno. Este proceso que toma lugar debajo del Maxom, donde no hay presencia de cualidades del otorgamiento, de cualidades espirituales. Este lugar es llamado este mundo, lo que significa que tenemos la continuación de este proceso, como hemos dicho anteriormente. Primero estamos en las 4 fases de Or Yashar, de luz directa, luego ocurrió la primera restricción, la pantalla, Ak, el mundo de Ak, los Nekudot de la segunda restricción, lo que significa Bina y Malhut, que están juntas en el mismo Parsuf. Después tenemos el rompimiento, donde Binah entra a Malhut, ya hay una conexión, y luego la corrección del rompimiento, donde es corregido. Entonces, a través de esta corrección emergen Atzilut, Bria y Yetzirah, estos 4 mundos, donde en los mundos de Bria, Yetzirah y Asiyah, después el Adam Arisham nace, el primer hombre, y en estos dos también hay un rompimiento. La corrección de los mundos es hecha en un lugar tenemos aquí Asiya, Yetzirah, Bria, Atzilut y por encima Ak. Y por encima aquí tenemos Ein Sof y al final tenemos este mundo, Olam Ase. En el mundo de Ak, nosotros decimos que este es el mundo de Keter,
que corresponde a las 4 fases de luz directa. Es todo otorgamiento del creador, pero está dividido con respecto al creado futuro y el naranjai. Olam Atzilut, Olam Aak, es el mundo de Ak, o el mundo de Sat, o la influencia de Sat, que está dividido en su otorgamiento en el Galgaltenaim con respecto al futuro creado, el creado que será renacido de este rompimiento, con la condición de que se eleve en el mundo de Atzilut y ahí se corrija a sí mismo. Los mundos de Briah, Yetzirah y Avia tenemos Binah, Serampin y Malhut, las cualidades generales, en las que tenemos esta corrección espiritual del Adam, lo que significa que usa cualidades especiales. Pero ¿qué es lo que corrige en sí? Su alma, Neshama, que ya se corrige en un estado en el que ya tiene elección en asemejarse al Creador. Entonces el Creador, Kedushá, le muestra a sí mismo, le muestra así en el mundo de Asía, de tal manera en la que no se oculta del Adam de existir y de alcanzar el mundo de Atzilut. El hombre, el Adam, en orden de corregirse a sí mismo, debe elevarse a sí mismo, junto con el Galgaltenaim, a pesar del corazón de piedra, al mundo de Atzilut, lo que significa que el corazón de piedra permanece bajo, no puede ser corregido porque no está incorporado con las cualidades de Binah. Entonces, cuando el hombre, el Adam, puede entrar a Bia y permanecer ahí, que este es su mundo, y brindarse a sí mismo al mundo de Bia, necesita elevarse por encima del Parsá, como ocurrió aquí, como hemos aprendido de la víspera de Shabbat, que debe elevarse en este momento de Shabbat por encima del Parsá. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? A través de correcciones. Durante su ascenso de abajo, de este mundo, al mundo de Asiyah, y luego al mundo de Yetzirah, y luego a Briah, y luego por encima del Parsá, a Atzilut, y extenderse totalmente el Adam Rishon en los mundos de Bia. Este es el Adam Rishon y está en Atzilut, entonces que permanece por encima de Atzilut, el corazón de piedra de cada uno, el corazón de piedra de los creados. Ese estado es el estado corregido, el estado más corregido que puede alcanzar, y es llamado el final de la corrección, el Gamartikun de la perspectiva de los inferiores, y luego llega la iluminación de arriba y corrige también el corazón de piedra, y entonces todo es corregido y también entra en el mundo de Atzilut, y entonces todos los mundos se elevan a Ein Sof. Dibujémoslos también para ser más claros. Este proceso completo. Entonces, tenemos el Sium y después hacia Yetzirah Briah, la línea del Parsá. Son Abba Beima, Arihampin y Atik. Nosotros decimos que
siguiendo este rompimiento de las vasijas, ועולם האצילות הגיע לעלייה, en el mundo de Atzilut עלו במקום alcanza un ascenso donde Son se encuentra en el lugar de Abba Behima. Tenemos Son, Abba Behima, Arihampin y Atik. ואז זון שלו ילידו עולם Y después el Son da nacimiento al mundo de Bria, al mundo de Yetzirah y al mundo de Asiya, donde estos mundos están debajo del permanente Hase del mundo de Yetzirah, y después este Son da al Adam Arishon en su Rosh, בגוף שלו, en la garganta, su Guf, רגליים, el Guf y el Raglaim. Tenemos Bia y Adam Arishon. Y después hubo una iluminación desde arriba, que es llamada la víspera del Shabbat, donde todos ascendieron, 10 sefirot. יוצא כך שאדם הראשון Entonces resulta עוד כך שרק הרגליים que Adam Arishon נשארים ascendió 10 sefirot, וכל הגוף entonces solo su Raglaim permanecen debajo del Parsa y su Guf completo, למעלה, su cuerpo, שהראש שלו alcanza hacia arriba, נעשה במקום donde hay usted Rosh, que ahora está en lugar en el Abba Behima permanente. Este es Adam Arishon או עלייה בערב en el primer ascenso o el ascenso de la víspera de Shabbat. הוא היה במצב כזה שראש שלו Y entonces cuando está en tal estado, donde el Rosh está enteramente en Binah שלו y su Raglaim, דבינה donde שנמצאים למטה מפרסה, las vasijas de Binah que están por debajo del Parsa, חושב שהוא pero כבר נמצא las vasijas de Binah que se llama impregnación, יכול, זאת אומרת, él מותר piensa que está enteramente en el mundo de Atzilut y se le es permitido de comer, o sea, que es usar también las vasijas que son llamadas de las vasijas de la Jap, entonces las usa y esto se rompe, y cuando se rompe esto desciende a su lugar permanente hacia Yetzirah Bria, אבא ואמא, y aquí tenemos Son, Abba Behima, Arihampin y Atik de Atzilut, y aquí por encima tenemos Ak, y esta es la línea del Tabur. דקדושה, Y aparte de esta línea de santidad, tenemos esta otra línea de impureza, Tumá. בריאה, יצירה, עשייה, Como hemos aprendido, של קליפות. Bria, Yetzirah, Asiya, de las Klipot. זה מה שהאדם הראשון גרם לעולמות בייה, Este es el lugar donde Adam Arishon causó los mundos de Bia debido a que fue roto. כדי Lo que significa ahora que está roto, דקדושה הוא צריך לעבור en orden de alcanzar vía de Kedusha, él necesita ir por a vía de Tumá, כאן נשמה שבורה, de impureza. חייבת לעבור דרך Lo que significa que si la alma está aquí, la alma rota, necesita pasar por esta impureza para poder llegar a esta pureza, o sea, Kedusha de Avia. כמו שדיברנו לא מספיק, אדם חייב Pero esto todavía no es suficiente, como hemos dicho. El Adam תחושת השליטה necesita desconectarse de la sensación de el gobierno del creador sobre él. Él debe de alcanzar un estado donde está por debajo de la Kedusha y por debajo de la Klipa, הוא צריך להיות porque
ambos se sentiría como la influencia del creador y él debe de estar entre entre lo bueno y lo malo, que esté completamente oculto del creador y entonces todo es confuso y esto es llamado este mundo. Aquí es donde el Adán roto se encuentra. Entonces él está totalmente desactivado, desconectado del creador. Y entonces está la persona de este mundo. Este mundo, en este mundo adquiere una pantalla. Él ahora adquiere masajim, no para estar en orden de otorgar. En orden de otorgar, estas son pantallas que pueden ser adquiridas por una iluminación de arriba. Primero, él debe adquirir una pantalla o una fuerza para poder ser independiente del creador, porque con esto la persona es llamado creado, lo que significa que para poder crear a un creado, esa es la meta que ahora tiene frente a él. Esto significa que no importa cómo él es en bueno o malo en su sensación, él tiene que elegir ya si esto es la verdad o la mentira. Entonces, tenemos un escudriño totalmente diferente donde ocurrían en las vasijas rotas de Necodim. Él ahora tiene que alcanzar un discernimiento de ser independiente del Creador. Independiente del Creador significa que construya dentro de sí mismo un sistema diferente de juicio de bueno contra malo, porque el bueno y lo malo viene del lado de las vasijas. La luz que influencia a la vasija da la sensación de bueno o malo. Aquí la persona debe alcanzar una sensación de verdadero o falso, donde por encima de lo bueno y lo malo, él construye su relación con el otorgamiento, que esta es la verdad. Entonces, él debe completamente apartarse, moverse a un lado de esa determinación que siente a partir de la sensación, pero solo acorde al discernimiento de las cualidades o los atributos de estas cualidades, que el otorgamiento es la verdad y la recepción es falsa. Esto es considerado que ha adquirido una vasija, una pantalla sobre su vasija. Y este masaj no nos dice de no estar influenciado bajo los placeres. Este masaj nos menciona de no estar influenciado por el Creador. Y entonces él adquiere esta independencia de los grados de inanimado, animado, animal, vegetal, hablante, una pantalla donde es independiente de la naturaleza y donde su naturaleza determina la verdad. Cuando él adquiere la primera pantalla de no ser influenciado por las luces y vasijas de su propia naturaleza, esto es considerado que ha atravesado el Mahzom, donde puede operar independientemente del Creador como un creado. Y más allá de eso, mientras él avanza, cada momento él debe crear una partición entre él y el Creador para poder mantener su independencia.
Cuando él puede elevarse junto con su masaje y entra a estos grados de Kedusha y de impureza, y él comienza a avanzar. Y este avance entre estos dos mundos se considera que está avanzando en la línea media, hasta que él alcanza el mundo de Ein Sof, donde, de hecho, él adquiere dos cosas aquí. Una vasija de otorga, que otorga independientemente, donde no otorga porque se sienta bien, pero él otorga porque es la verdad. Esto es lo que nosotros hablamos, que toda la construcción del Adam, donde incluye el Galgalta Einaim y el Ahab del Creador, donde su libertad se encuentra, está en la clipa de Nogá, donde él se construye a sí mismo su independencia. Y él alcanza la clasificación de todas las vasijas y todo lo que permanece ante él es el corazón de piedra por debajo. Y cuando la vasija completa es corregida, aparte del corazón de piedra, entonces, como hemos dicho, llega la luz de Pealim, que corrige al corazón de piedra y a toda la Adam, se eleva por encima de la primera restricción, lo que significa que recibe todo. Y esto es, de hecho, mantener el pensamiento de la creación, de hacer el bien a sus creados, en la corrección de sus vasijas. Con esto es recompensado la criatura de establecer vasijas independientes y ser como el creador en su mismo estatus, en su mismo nivel. Nosotros estudiamos esta corrección, la manera en la que ocurre dentro de nosotros por grandes tiempos, y esto aparentemente ocurre en los mundos. Entonces, en la siguiente lección necesitamos ver cómo llegamos a través de este intervalo llamado este mundo, cómo descendimos a este mundo, del mundo espiritual y después el rompimiento, y cómo nos elevamos a la corrección de los mundos.